Este es un caso que dejó atónito incluso a un juez experimentado. El quiropráctico de Alabama, Brian Mann, fue sentenciado a cadena perpetua por intentar asesinar a su esposa envenenándola con plomo disfrazado de suplementos. La evidencia fue escalofriante, pero lo que más sorprendió en el tribunal fue el comportamiento perturbador de Mann durante el juicio. Y lo que dijo el juez al dictar sentencia no lo vas a creer. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weaver. Cadena perpetua. Esa es la condena. Ese es el destino del ex quiropráctico de Alabama, Brian Mann, quien fue condenado en junio por intento de asesinato de su esposa, Hannah Mann. Intentó envenenarla con plomo. En enero de 2022, cuando fue ingresada al hospital con dolor abdominal, el personal concluyó que había ingerido mucho plomo durante un periodo prolongado de tiempo. Esto no fue un accidente, y mientras ella se recuperaba en el hospital durante meses, resultó que Brian fue quien la puso ahí. Supuestamente, él le había estado dando suplementos diarios que estaban mezclados con algo que puede ser bastante mortal. Aparentemente, estaban en divorcio. En el juicio, la doctora Felicia Hadaway, quien atendió a Hannah, declaró que los niveles seguros de plomo en el cuerpo son cerca de 10. Hannah obtuvo un resultado cercano a 80. El jefe de policía de Hartzell, Alan McDermott, dijo: ella ya llevaba varios días ahí antes de que nos contactaran. Recursos Humanos nos informó que Brian era sospechoso. No quiero abordar el caso con una visión limitada. Así que hablamos con todos los involucrados y Brian siempre estaba al frente. El jefe dijo que Brian, tras ayudar al inicio en la investigación, luego contrató un abogado y solo éste hablaba con la policía por él. Cito: para mí, eso es una alerta cuando investigamos qué le pasó a tu esposa y no nos das toda la información posible para ayudar. El plomo en su colon era evidente. Se podía notar claramente que estaba ahí. Demuestra al 100% que esto fue ingerido, que estaba en su cuerpo. En la radiografía parecía brillantina. Y refiriéndose a los suplementos y las vitaminas que Jana tomó, el jefe, que por cierto estaba sorprendido, dijo que él estuvo ahí mientras ella los tomaba. Así que todo eso junto solo apunta cada vez más hacia él. Por cierto, un contratista informó a la policía que creía que Mann obtuvo el plomo durante un proyecto de construcción en su oficina. Estaban reforzando las salas de rayos X con plomo y aparentemente dejó este plomo sobrante con Mann. Así que, ¿sabes qué también fue una gran prueba, por cierto? El hecho de que no había plomo en la casa, que no estaba en el sistema de sus hijos. Así que, de nuevo, no estamos hablando de una exposición accidental o de algo con lo que todos estaban siendo envenenados. Se argumentó, y esto es clave, que Brian intentó envenenarse para desviar sospechas. Escucha, él va al hospital de Catur Morgan y dice: me hice una radiografía en mi clínica y vi algo en el estómago. El problema es que los fiscales dijeron que, al revisar las radiografías, se determinó que el plomo en su sistema solo había sido ingerido unas pocas horas antes. En su primer escaneo, cuando le dijeron que necesitaba otro, una enfermera comentó que Brian se puso nervioso y pensó en irse. Sí, eso no es bueno. Y por cierto, lo que también fue interesante sobre el testimonio del Dr. Hadaway fue que supuestamente realizaron una irrigación 24/7 del colon de Hannah, y ahí fue cuando supieron que se había cometido un crimen. Hannah estaba en tan mal estado que de hecho tuvieron que paralizarla temporalmente, porque cualquier pequeño movimiento podría haber alterado peligrosamente la presión en su cerebro. Esto indica aún más que esa cantidad de plomo solo pudo ser ingerida. Además, Brian contrató seguros de vida para su esposa por más de $1.000.000, incluso algunos días antes de que Hannah fuera llevada de emergencia al hospital, lo que no ayudó. ¿Sabes cómo llamamos a eso? Lo llamamos motivo financiero. Y cuando hablamos de lo atroz que es esto, lo cruel, lo extraño, ¿sabes qué pasó en la sentencia? El juez Carlos Elliott, molesto porque Mann se reía durante los argumentos finales y por los hechos del caso, al sentenciarlo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pidió al fiscal avisarle si Mann solicitaba la libertad para testificar en su contra. El juez afirmó: en 6 años y medio, como juez de circuito y antes como fiscal, he visto mucho. He asistido a cientos de juicios en los últimos 6 años y medio,
y nunca vi a un acusado reírse durante los argumentos finales del Estado hasta que te vi. Nunca había escuchado algo así. Dijo que, aunque la salud de tu esposa empeoraba, insististe en que contratara más pólizas de seguro de vida a su nombre. Y luego la regañas porque no quiere usar pesas en los tobillos para engañar a la aseguradora. El testimonio de los médicos de tu esposa fue impactante. Ahora viene la gran declaración. Quiero pedirle a la oficina del fiscal de distrito que me notifique personalmente cada vez que el señor Mann sea considerado para libertad condicional. Así que, en caso de que dentro de 30 años ya no esté en este puesto, yo mismo conduciré hasta Montgomery para hablar en contra de eso. Vaya, vaya, nunca había escuchado eso antes. Está bien. Según 48 Belbo A.F., el fiscal Garrick Vickery comentó sobre el juez. Creo que esto mostró bien el carácter de Brian Mann. No sé si él se tomó esto en serio o si toma algo en serio más allá de sí mismo y su búsqueda de dinero. Es un vistazo a su alma. El juez Elliot lo vio y sentenció correctamente. Iremos en autos separados, pero estaremos en Montgomery protestando contra la libertad condicional con el juez Elliot. Presento al abogado de derechos de las víctimas, John Phillips. Gracias por acompañarnos. Me parece que cuando hablamos de esta sentencia, probablemente era un hecho que recibiría cadena perpetua. Revisé la ley de Alabama sobre intento de asesinato. Creo que la pena es de 10 a 99 años. Sé que se informó que la defensa realmente no tenía mucho que decir. Tal vez en algún momento estaban pidiendo clemencia. Según los informes, Mann no dijo nada durante la sentencia. Que un juez diga eso, quiero estar en su audiencia de libertad condicional para testificar en su contra. Parecía que la cadena perpetua era inminente por este crimen. Así fue. Ya sabes, los fiscales y los investigadores hicieron un buen trabajo presentando no solo el crimen, sino también la motivación. Y siento que estamos en una época en la que seguimos viendo a esposos que no pueden pasar por un simple divorcio y terminan planeando el asesinato del otro. Es una tendencia inquietante y un caso perturbador. Sí, y no sé cuándo podría salir la libertad condicional según la ley de Alabama. Creo que depende de varios factores. Podría ser diferente en cada caso. Pero, ¿qué podría decir o hacer Mann para realmente obtener la libertad condicional? Una de las cosas que los fiscales destacaron fue que esto no ocurrió solo una vez, sino que él lo hacía todos los días. Su esposa se estaba enfermando más. No lo llevaron al hospital. ¿Cómo es posible que alguien así pueda ser libre alguna vez? Exactamente. Como se describió, era casi una premeditación diaria, ya sabes, día tras día tras día tras día. No solo esa que pensamos donde alguien dibuja un mapa de cómo va a matar a alguien. Esto es, ya sabes, sin piedad también, ya sabes, ver a tu esposa, ya sabes, sufrir y el envenenamiento por plomo es solo una de esas cosas de las que la gente habla. Esto es una manera tan horrible de morir. Así que, Y afortunadamente fue salvada, aunque le espera un largo camino de recuperación por esto. John, ¿te sorprendió el veredicto en este caso? Porque según el Hartzell Inquirer, la defensa de Mann argumentó que la evidencia en este caso fue recolectada de manera incorrecta. La defensa de Mann, según el periódico local, cuestionó la recolección de evidencia e intentó bloquear su presentación en el juicio. Hubo una afirmación de que la policía en realidad había extraído plomo de la orina de Hannah en el estacionamiento de la estación de policía usando una cubeta. Esto es según AAI. El abogado de Mann, Chad Morgan, afirmó: "No creo que hayan probado un acto claro de su parte en ningún lugar ni con evidencia alguna". ¿Te sorprendió el veredicto? sí, hubo muchas cosas previas al juicio que pasaron que, o sea, no me sorprendió el veredicto, ya sabes, por la forma en que llegamos ahí. Lo que hay que saber sobre esta parte de Alabama es que es muy pequeña. Ya sabes, todos más o menos se conocen entre sí. Tenía algunos hermanos de fraternidad en Alabama que eran de Hartselle y de esa zona, y probablemente fui a la facultad de Derecho con algunos de los abogados involucrados en el caso, o al menos ya sabes, con sus primos. Pero es un área muy pequeña. Cuando lidias con la justicia en un pueblo pequeño como Alabama, todos se conocen.
Y hay personas, y no sé, no conozco a este quiropráctico Brian Mann para nada, pero ya sabes, la gente que podría estar en un jurado sí lo conocía. El juez sí lo conocía, ya sabes, los investigadores también lo conocían. Estaban decididos a usar la evidencia sin importar cómo la obtuvieron para perseguir la justicia. Bueno, Juan, escucha, la defensa no llamó a ningún testigo, aunque al principio planeaban llamar a 7. Ahora, Chad Morgan, este abogado defensor, dijo que, bueno, ya sabes, ellos sintieron que el caso del Estado no había probado el intento de asesinato. Eso, de nuevo, no hubo ningún acto manifiesto, así que decidieron no llamar a testigos. Ahora parece que Morgan señala que pudo ser un error y que fue una decisión de equipo en la que Brian participó. Él es quien toma la decisión en casi todo eso. Ayer, en el almuerzo, analizamos qué debíamos hacer y tomamos la decisión. Y obviamente no fue la decisión correcta. ¿Qué opinas de eso? Es por eso que los jueces, ya sabes, antes de que termine cada juicio, y especialmente en el caso de la defensa. ¿Te satisface tu abogado? ¿Has podido dar tu opinión a tu abogado? La moción que sigue a esto, sobre todo si el abogado defensor dice ups, es la de asistencia ineficaz de abogado. Algunos aspectos del derecho procesal, penal o civil son una apuesta, implican tomar riesgos. Creo que no llamar a ningún testigo es darle a la casa, a la fiscalía, toda la ventaja. Y fue un error fatal aquí. Por cierto, en el juicio testificó Hannah. Ella declaró haber tomado las pastillas, enfermarse y que Brian se las dio creyendo que solo eran vitaminas inofensivas. Su madre la convenció de ir al hospital, ya que Mann, al parecer, no quería. Y ella había estado experimentando dolor de espalda, dolor abdominal, náuseas, dificultad para caminar y letargo. Desde el verano de 2021, ella tomaba esas pastillas. ¿Y cómo? Aunque todavía está luchando contra los efectos de la toxicidad por plomo, ella de hecho testificó y dijo que perdona a Brian. Lo he perdonado y solo deseo que algún día él pueda cambiar, que cambie su forma de ser, ya sabes, por su familia y sus hijos. Eso es increíble. Eso es admirable. Es admirable. Al crecer en Alabama hay algo especial, como el té dulce de Alabama. Tratamos de perdonar a todos, ¿sabes? Ahora vivo en Florida y ya no soy tan indulgente como solía ser, pero lo intento. Pero es impresionante y lo demuestra, ¿sabes? Y creo que también influyó en la sentencia. Aquí tienes a alguien que lo ha perdonado, alguien que simplemente siguió adelante. Y eso hizo que lo que hizo Brian Mann fuera, ya sabes, más malicioso. Correcto. Y solo para terminar con la sentencia, las palabras del juez, claramente es alguien que no lo ha perdonado por lo que hizo. Me molestaron tanto los hechos y ver a Brian Mann sonriendo con arrogancia en los alegatos finales que dije, avísenme cuando sea el momento de la libertad condicional. Iré personalmente y testificaré en su contra. Nunca oí eso de un juez. No es común porque, ya sabes, invariablemente hay apelaciones y a veces un caso regresa con el juez. Lo vimos con Joe Exótico. El juez comentó sobre él y su estilo de vida durante la sentencia. Necesitábamos que el juez cambiara la sentencia y tratamos de recusarlo por su comentario, pero él, como juez federal, decidió no hacerlo. Pero los jueces tienden a guardarse ese tipo de cosas porque solo les juega en contra después. Simplemente no hay necesidad de eso. Pero aquí ese juez quería enviar un mensaje claro de por qué hizo lo que hizo y por qué sentenció como sentenció. John Phillips, gracias por tomarse el tiempo. Por supuesto, gracias. Eso es todo por ahora en Side Bar, amigos. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Yo soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.